Le damos la bienvenida al general Wagner Bravo. Es un placer tenerlo aquí. ¿Cómo está? Un buen día. Bienvenido a CR Noticias. Le saluda Patricia Aguilera. Un buen día, Patricia, y a quienes nos ven y nos escuchan a través de la radio. Que sea casi los finales de la época de verano y van a entrar a clase en la sierra. Está terminándose la parte del sol. Así es, se terminan las vacaciones en la sierra. Acá, en cambio, en la costa estamos con un clima, digamos que para nosotros, que es tan caluroso, con un clima fresquito, ¿no? Así que esperamos disfrutar también unas semanitas más de ese clima fresco. Bien, 7:08 en general. Lo que no está tan fresco, ni en la costa, ni en la sierra, ni en ninguna parte del país, es el ambiente político, que se ha caldeado esta última semana porque los ecuatorianos estamos un poco debatiéndonos entre lo ilegal y lo ilegítimo, que hay cosas que son a simple análisis tal vez rayen en la ilegalidad, pero me pregunto yo si son legítimos los objetivos, legítimas las aspiraciones. Si los ecuatorianos no tenemos el derecho, ¿no?, de buscar la forma, la manera de recuperar a nuestro país, de sacarlo de las garras de la delincuencia, ¿no? Y lamentablemente, pues para eso tenemos una constitución que muchas veces se la ha calificado de prodelictiva, de excesivamente garantista. Entonces, al tratar de romper eso, vamos a pisotear lo que está ahí inevitablemente, porque es que eso ha estado protegiendo esta negativa transformación de la sociedad. ¿Cómo hacemos, general? ¿Cómo aclaramos el panorama para saber, más allá de si el tema es legal o es legítimo, más allá de eso, saber si es conveniente para el Ecuador? Patricia, buenos días. Sí, efectivamente, nuestra Constitución, de acuerdo a un análisis que hicieron hace algún tiempo, es una de las más garantistas del mundo. Así Creo es. que es la tercera. Tiene 444 artículos, de los cuales 111 son de derechos, garantías y libertades. Eso quiere decir que dejó de ser una constitución de derecho. ¿Y por qué digo de derecho? Porque cuando está puesta la norma, todo el mundo la tiene que cumplir. Pero cuando hay esa ambigüedad de qué es derecho, qué es garantía y que muchos de los ciudadanos lo entienden de diferente manera, lo que hay que entender es que los derechos de unos terminan cuando inician los del otro. No es que mi derecho sobrepasa y avasalla a todo el mundo. Entonces no estaríamos viviendo sin una anarquía. Y eso es lo que en un determinado momento lo ha utilizado inclusive hoy los GDO y estos llamados grupos narcoterroristas. Porque lo que tú acabas de decir, ¿qué es legítimo para el Ecuador? Lo legítimo es el bien común de los ecuatorianos. La Así es. Constitución y el país está organizado para el beneficio de 17,5 millones de ecuatorianos. No para, como lo dice el ministro de Defensa y del Interior, 50,000 fascinerosos que están rondando alrededor del país y que ni siquiera tienen la capacidad propia para poder delinquir, sino que esto, desde mi punto de vista, es un problema internacional que es manejado fundamentalmente por el narcotráfico y la minería ilegal, por ese grandes carteles de tráfico de drogas, de armas y explosivos que hay a nivel mundial. Esto ya está globalizado. Y por lo tanto, lo que hay que buscar es el bienestar de los ecuatorianos. El bien jurídico más importante a defender siempre es la vida, la vida. La vida de las personas que, como bien lo decíamos al inicio, hoy se levantaron para disfrutar del sol, del tiempo, del verano, pero para ir a ganarse con el sudor de su frente el trabajo diario y el sustento de su familia. No de aquellos que les atacan, les secuestran, les vacunan para robarles lo poco o mucho que están haciendo en beneficio de su propia familia y sus personas. Pero, Entonces, general, en algún momento perdimos el norte y resulta que esta constitución a la que ahora se acusa de que estas leyes del presidente pisotean muchas cosas, esta constitución le dio en esas excesivas garantías derechos a los delincuentes, por ejemplo, a que hagan lo que hagan, si ellos no tienen plata, sí tengan un abogado, pero la víctima no lo tiene. El Estado no le provee abogado a la víctima, pero sí le provee al delincuente. O sea, él sí tiene la garantía. La víctima que pena su caso, que busque quien la defienda. No, el Estado,
Por ejemplo, ahora la misma Corte Constitucional, hace apenas una semana, se conoció esta sentencia de que no importa llueve, truene o relampaguee, haya violado, matado, robado, secuestrado, tiene los mismos derechos que aquel que nunca ha cometido un delito en su vida de esperar en libertad, no el proceso para una nueva sentencia, sea esta que termine siendo de libertad o de culpabilidad. O sea, puede una persona que ha matado, violado, que ha defalcado, que ha hecho lo que sea, puede esperar entre nosotros, ¿no? Y puede estar cerca de la víctima, porque esto se ha visto muchas, muchas veces. Así Entonces, es. general, ¿cómo hacemos para cortar? Porque estas leyes, yo no digo que hayan sido perfectas, yo también tengo mis dudas y mis cuestionamientos, pero yo sí creo que tenía muchas herramientas válidas, importantes, para luchar contra la delincuencia. Y ahorita estamos los ciudadanos en medio de lo que defiende el gobierno que ha hecho para poder tener como herramientas de lucha legales y lo que dice la Corte Constitucional. Y ahí estamos nosotros aguantando la delincuencia de siempre. Patricia, sí, efectivamente. Lo que pasa es que nosotros tenemos declaradas a la seguridad nacional, hoy a la Ley de Seguridad Pública del Estado, 3 amenazas. Narcotráfico. Y cuando es Ajá. una amenaza, quiere decir que nos puede hacer, como alguna vez nos dijeron, ya un narcoestado. Podemos desaparecer como una democracia, como es lo que se siente que pasa en Venezuela. Tenemos declarado la minería ilegal, Correcto. que es la que destruye uno de los principios de la Constitución que dice el cuidado del medio ambiente. Y tenemos declarado también como amenaza estos actos terroristas que hoy día ya están identificados 22 grupos, que creo que son hasta 30 o muchos más, porque se siguen diseminando y dividiendo entre ellos. Y tenemos declarado algo que para mí es fundamental, que es la ¿Qué? prioridad de lucha contra la corrupción. ¿Y por qué no se ha declarado amenaza la lucha contra la corrupción? Porque no podemos señalar con el dedo quiénes son los corruptos, a pesar de que se los va descubriendo de a poco. Eso hace que el sistema de seguridad nacional, el sistema de seguridad pública del Estado, que se llama ahora, tiene que conformarse y tiene que fortalecerse para poder enfrentar esas amenazas. Y eso es lo que poco a poco ha ido haciendo el presidente Lazo con la declaratoria de estas 3 amenazas y esta prioridad. Y recordemos que él en noviembre del Presidente Novoa. 2002, el presidente Lazo, en el 2022, Ah, el ya, ok. presidente Lazo en el 2022 dijo, no voy a negociar con las mafias, porque parece que hubo una insinuación desde ahí de las cárceles, de ahí vino la comisión esa de pacificación, y de eso se les había indicado a Fuerzas Armadas que usen las armas. Eso pasa a la ley de uso legítimo de la fuerza que va configurando el sistema. Y pasa después al presidente Noboa, que se topa con esta gran novedad en diciembre del 2023 y en enero del 24, en donde se declara ya que hay terroristas en el Ecuador. Y se sigue con una especie de política de Estado de mano dura y de hacerlo. Pero esto va conformando de a poco. Es como un vehículo en donde cada parte del vehículo hace un sistema, y ese es el sistema de seguridad pública del Estado. Hoy las leyes del presidente ayudan a que ese sistema se vaya fortaleciendo. No es que las leyes solucionan de la noche a la mañana todo, pero esto va configurando y va ayudando en el camino. Pero hoy estamos en el debate de que si estamos de un lado o estamos del otro lado. Yo creo que la constitución que nosotros la aprobamos, como tú bien lo dices, Patricia, es muy garantista y acaba de eliminarse ese convenio con Venezuela de la migración. Pero si tenemos una ciudadanía universal donde puede entrar Raimundo y medio mundo, como se dice normalmente, sin pasado judicial, sin saber quiénes son, a qué vienen, etcétera, ese es, no es culpa de esa constitución. Y la otra es que no sé cuál artículo determina en, creo que el 77, cuando una persona es detenida, tiene que conocer qué hizo. Está bien, porque yo tengo que saber qué delito cometí. ¿Cuáles son mis derechos? Muy bien. Pero a continuación dice que tengo derecho, como tú lo dices, a un abogado. Si no lo tengo, tengo que tener un abogado del Estado. O sea, me paga el Estado los delitos que yo cometí. Luego de eso dice que tengo que conocer quién es el que me va a acusar, o sea, el fiscal o la persona. A mí me secuestraron, a mí me vacunaron. Y después, ¿quién me va a juzgar? Entonces le estoy dando al delincuente, oiga, señor, como yo no, yo soy una persona natural que Ya. por necesidad robo, pero yo soy parte de una estructura. Patricia. Y cuando yo llego a la audiencia de juzgamiento, ya me coimaron la estructura que está libre, ya me asaltó, ya me puso plata, ya me extorsionó o ya me está amenazando.
¿Qué les queda a los jueces? Por eso yo había hablado un rato jueces sin rostro. Y por eso es que hablo que hay corrupción, porque el alto nivel de corrupción que tiene toda esta mafia hace que las instituciones no sean fuertes. Entonces, hay otro punto que hay que analizar, que dice la misma Constitución que el último elemento que se puede aplicar es la previsión y que todo tiene que ser, ojalá, prisión preventiva, por dos razones. Está en la Constitución y luego de eso también porque supuestamente estamos hacinados en las cárceles. Entonces, también tenemos que fortalecer el SNAI para que haya cómo ingresar mayores personas. Le escuchaba al ministro de Defensa y al ministro del Interior que el año pasado se han capturado como 80,000 personas. De esas 80,000 personas creo que han sido juzgados el 10%, que posiblemente van al hacinamiento. Por eso es la expulsión de aquellas personas extranjeras, especialmente de Colombia, que están cumpliendo pena en el Ecuador. O sea, Pero, hay que seguir fortaleciendo el sistema. ya, pero general, mire, el análisis que usted hace es cierto, es que las cosas caen por su propio peso. Lo que usted ha mencionado es lo que de lo que a diario nos quejamos los ecuatorianos. ¿Quién no se ha quejado alguna vez? ¿Quién no ha dicho alguna vez? Sí, lo que pasa es que como desde que dejaron entrar sin el pasado judicial a la gente, y aquí entró Raimundo y todo el mundo, pero yo no veo, por ejemplo, yo más allá de cuestionar que lo que la Corte Constitucional ha cuestionado de estos artículos, yo no veo ni en las leyes propuestas, ni en la consulta popular, que ese es otro tema que está pendiente para analizar con usted, yo no veo algo que ataque directamente ese tema, pues. O sea, no es que no me parezca importante, por ejemplo, lo de los casinos, me parece importante, pero yo siento como ecuatoriana que no me están preguntando cosas vitales como eso que usted acaba de mencionar, cosas vitales como el de abrir la inversión extranjera para el área petrolera, para el área eléctrica, para las áreas que maneja solo el Estado. No, entonces, ahí yo un poco me contrapongo y digo, bueno, por una parte apretamos bastante y está bien, aunque lo califiquen de ilegal, pero no deja de ser legítimo para las aspiraciones del pueblo ecuatoriano en la lucha contra la delincuencia, todas estas leyes, y por otra, otros cambios que necesitamos para complementar esa labor no, del gobierno nacional, no se menciona, no se hace nada por cambiarlo. Patricia, el problema es que nos hemos vuelto muy sedentarios y creemos que hacemos acción política y acción ciudadana a través de las redes sociales. Aquí tengo un libro justo, que si tú me lo permites, dice La fuerza de la opinión pública. Correcto. ¿Dónde están los ciudadanos reclamando sus derechos? Y no le quiero defender a la Corte Constitucional, pero en el procedimiento parlamentario, como se dice, hay que escuchar a las partes para tomar una solución. Hoy, ¿qué ha hecho la Corte Constitucional? Hay no sé cuántas demandas de inconstitucionalidad de estas tres leyes, que parecen ser cinco también, ¿cierto? En que dicen, yo no estoy conforme porque va contra la Constitución. Voy a la Corte Constitucional y le digo, señor, yo reclamo esto porque usted tiene que ejercer ese derecho de que mis derechos se cumplan. La Corte analiza si tiene requisitos, nombre, dirección, etcétera, algunos de los requisitos que se tiene en ese procedimiento de la Corte, y dice, sí, yo le acepto a trámite, pero no es que está decidiendo, no está decidiendo, simplemente dice, le acepto a trámite para analizar si su demanda es buena. Entonces, pero como hay bastantes artículos y muchos otros grupos, personas y también grupos, dice, estos artículos son los cuestionados. La Corte dice, voy a suspender temporalmente hasta poder decidir si son o no son inconstitucionales. Y dice, no hace ya una sentencia, sino simplemente los deja en stand-by. Y ahora, a partir de hoy día, según tengo entendido, les va a llamar, venga el legislativo, venga el presidente, vengan los que presentaron las demandas, a ver, díganos cuáles son sus argumentos para yo como juez poder determinar si es o no es inconstitucional. En ese momento estamos. En ese momento estamos. Entonces todavía no están eliminadas esas leyes que nos va a ayudar. Ya. Pero a tu pregunta, Patricia, el presidente nos ofreció y venimos hablando de la única constitución que tenemos del 2008. Hay muchos que dicen regresemos a la del 98. Hay una sentencia hecha por la Corte, creo que en el 2016-2017, de algunos artículos que ya son inconstitucionales presentados por el doctor Amores. El presidente nos dijo que iba a ser una nueva constituyente. Esas son las cosas reales que queremos. Si estamos en Correcto. contra de la Constitución, pues vayamos a las cosas de fondo. Si es muy garantista de muchos derechos y creemos que eso es lo que nos ha llevado hoy día a lo que está viviendo de la alta violencia, pues hagamos una nueva constituyente. El presidente ha pasado ya casi 20 meses, más creo, ya 2 años,
casi 2 años, en esa curva de aprendizaje de gobierno, que todo gobierno tiene en 2 años. Entonces ya debería plantearnos lo que queremos los ecuatorianos. Y para hacer una consulta popular en las que está presentando el presidente el año pasado y estas, sí como que algo cumple las aspiraciones de los ecuatorianos. Algo. Pero sería más interesante que diga, señores ciudadanos ecuatorianos, ¿me podrían mandar qué es lo que ustedes quieren que yo haga, que yo cambie? Porque yo voy a hacer una O, consulta, ¿cierto? Entonces, mañana Patricia, disculpa, con esto termino, Patricia, tú mañana o cualquier persona dice, yo quisiera que haga esto. Por ejemplo, yo tengo una pregunta. Si no tenemos recursos para las Fuerzas Armadas y el fortalecimiento de las capacidades de policía y Fuerzas Armadas, en este momento que se necesita muchísimos recursos y tenemos el 3% del IVA, yo diría en el nuevo reglamento de la ley de minería que va a salir, ¿por qué no le damos dinero a las Fuerzas Armadas y a la policía, pero que sea permanente para que se fortalezca? Eso está prohibido en la Constitución. Preguntemos eso para ver si esas regalías de la minería no nos están sacando un impuesto mañana o subiendo el combustible y tenemos algo que nos permita tener una proyección de 10 años, por poner un ejemplo. general. Pero es que en vez de estar preguntando esto, preguntándole, que yo estoy de acuerdo en lo que usted dice, es muy importante. Esos son los temas importantes que no los veo ahora. No, ¿por qué no cumple el gobierno con su ofrecimiento de campaña de hacer la Asamblea Constituyente? Mire, desde mayo hasta diciembre, que sería la consulta popular, estamos hablando de 8 meses, no, más o menos. Y en el mejor de los casos, que Dios quiera, se haga hasta final de año. Y se cambiarían 7 cosas. Insuficiente. Insuficiente para lo que se necesita en el país. Cambiar 7 cosas. Entonces, ¿por qué no se invierte el año y medio, los 2 años o más de 2 años, pero por cambiar una constitución que es todo un cuerpo legal que la verdad es que nos tiene atados de pies y manos, ¿no? Y que ha hecho lo que ha hecho del país? Y cualquier cosa que se quiera contraponer a eso va a resultar ilegal, siempre va a resultar ilegal. Toda ley que se quiera contraponer a ello, esa va a ser la excusa, es el cuento del gallo pelón, siempre va a resultar ilegal. ¿Por qué? Porque como es una constitución excesivamente paternalista, garantista, entonces todo les va a parecer, todo va a parecer mal, todo se va a contraponer. Patricia, un estadista tiene que estar viendo a futuro. Hoy en la coyuntura, yo he dicho desde el año pasado, yo creo que el presidente está haciendo bien con la conformación del bloque de seguridad y todo lo que se ha hecho, pero en la coyuntura, nosotros necesitamos ver lo que no se hizo 20 años. Si esto antes de la Constitución del 2008 lo hubiéramos analizado bien y no tuviéramos esa Constitución, posiblemente la realidad del Ecuador sería diferente, porque deberíamos ver 15 o 20 años más tarde, una generación o 2 generaciones de ecuatorianos. Pero ante la sobrevivencia de un gobierno que vive la coyuntura, yo creo que el presidente ya debe estar claro que si quiere pasar a la historia, tiene que hacer cambios, pero radicales en el Ecuador. Y De esos raíz. cambios radicales en el Ecuador se me ocurre, puede haber otros, con lo que tú acabas de decir, una constituyente que elimine a lo que le estamos echando la culpa desde 2008, la Constitución, la Constitución y la Constitución. Si le echamos la culpa a la Constitución ya por algunos años, entonces ese supuestamente es el mal. Entonces cambiémoslo eso. Y eso, como tú lo dices, lo va a llevar 1 año o 2 años y medio, pero va a pasar a la historia. Es posible que él, por sus acciones que está haciendo ahora, tanto de buscar, está viajando hoy día, si no estoy mal, al exterior Así a es. buscar inversión extranjera. Muy bien, efectivo. Eso es bueno porque el plan de desarrollo tiene que ser concomitante con el plan de seguridad. Y en la Constitución hay, como bien lo dices tú, no hay inversión extranjera, no impide el desarrollo. Se da muchas garantías, no impide la seguridad. Pero si es que yo quiero hacer las cosas bien y mucho mejor y busco inclusive la reelección, debería darles a los ecuatorianos para pasar a la historia. Yo dejé la Constitución no como la que nos dejaron de 300 años, sino una Constitución que va a permitirle al Ecuador vivir los próximos 50 años con paz, con desarrollo, con Ya. seguridad, con cuidado del medio ambiente. Entonces, de ahí viene lo que tú acabas de decir, ¿qué es prioritario en este momento? ¿Y qué es de futuro, de una emergencia? Las leyes están saliendo ahora para fortalecer la seguridad y posiblemente el desarrollo. Pero lo prioritario es cumplir que la sociedad ecuatoriana viva como Estado democrático 2, 5 o 100 generaciones más, Patricia. General, yo quiero retomar una parte que usted mencionó, que es la de la corrupción. A mí me preocupa mucho porque para mí
Sí, para mí este es el meollo del asunto, ¿no? Porque de la corrupción es que si alguien no fuera corrupto, no aceptara, por ejemplo, empezar en una actividad delictiva, no aceptara copiar en el colegio, no aceptara luego un trabajo ilegal, no aceptara luego ya el funcionario público la coima y el político el negociado. Entonces, y no estuviéramos en la situación en que estamos. Esa corrupción a mí me preocupa mucho que a nivel de la seguridad, por ejemplo, yo leí hace un momento, las municiones donadas por Estados Unidos, la policía, pues no la policía, sino unos elementos de la policía corruptos, las había con la delincuencia negociado. Y asimismo hemos tenido elementos tanto de la policía como del ejército, y me parece, como de las Fuerzas Armadas, y me parece fundamental, no son las instituciones, pero como en toda institución, sí son ciertos miembros. El problema de estos miembros o de estas instituciones es que están mucho más cercanas a la parte delictiva, a la parte que los puede corromper, que el ecuatoriano común, pues no, porque tienen que estar cercanas a las cárceles y entonces, por tentación o por amenazas, como han dicho muchas veces los policías o los guías o hasta los militares, o por amenazas, son más proclives a poder ceder. Por esa cercanía, esa convivencia, al cuidar y hace que haya más oportunidades para mal. Entonces, ¿cómo cuidar? ¿Qué hacer para que esa corrupción, que ya tenemos suficiente lucha con la corrupción en el sistema judicial, ¿no? Que esa corrupción no contamine, habrá un porcentaje, eso es inevitable porque somos humanos, pero que no contamine a las instituciones a tal punto de que esto se convierta en un problema más para la seguridad del país? Patricia, la declaración de lucha prioritaria contra la corrupción, si no estoy, junio del 2023, en el artículo 5 dice, hay que formar al ser humano. Ahí disponía el Consejo de Seguridad Pública del Estado, el máximo Consejo de Seguridad del Estado, que el sistema educativo cambie, que el sistema educativo cambie, que vaya formando seres humanos, que no sean simplemente transmisores de conocimiento. Todo el mundo dice, ¿quieres hacer algo? Métete al YouTube, métete al Facebook, ahí te enseñan todo. Ya no hay que ir al colegio para hacer alguna cosa, se me ocurre por eso. Pero ¿cómo formamos al ser humano? Este libro, no sé si se lo ve ahí, Lógica y este ética. libro es de 1966. Este es de mi generación, por ponerlo así, porque yo estaba ya entrando a la escuela y al colegio. Ahí nos enseñaban lógica y ética, psicología, cívica, para formarnos como ciudadanos, como seres humanos. De tal manera que eso se lo puso ahí. Y se quería crear en el gobierno del presidente, del expresidente Lazo, sino que ya vino la muerte cruzada, un sistema nacional anticorrupción. Porque hay diferentes corrupciones en este momento, Patricia. La que del ecuatoriano que dice que es vivo, que vive como pipón, que no ha pasado nada, que se gana la plata y al otro le dice que es tonto. Posiblemente es para vivir. La otra corrupción que está buscando cómo destruir una institución, acepto el cargo sin estar preparado, no cumplo mi función porque no quiero, porque simplemente hay un juez que le dice a las 11:30 de la noche, recién a las fuerzas del orden, ya se me va a acabar el turno. Y por lo tanto yo me tengo que ir a las 12 de la noche y esto me va a tomar 45 minutos, o sea, a las 12:15 podría haber terminado y dice, no le acepto y se va. Eso es corrupción. ¿Y a quién van a corromper hoy que estamos hablando de las amenazas? Porque lo que hay que entender, Patricia, con respeto es que hay tres amenazas. Que no porque declaremos conflicto armado interno, no porque pongamos bloques de seguridad, no porque pongamos estas leyes, no porque tengamos la constitución, ellos van a dejar de tener su negocio. Los carteles de la droga se han servido de nuestros delincuentes criollos, hoy llamados terroristas, para llevar la droga de Colombia hacia los puertos y exportarlas. Y en eso está tráfico de armas, dinero, blanqueamiento de dinero, prostitución y todo eso. Ellos no van a dejar ese negocio. Ellos van a seguirlo continuando. Entonces, si tienen grandes capitales como para utilizar drones en Colombia para matar a las Fuerzas Armadas del Ecuador, que hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado, no vaya a ser que esa aculturación del delito sea más fuerte que la aculturación legal que hay entre países y llegue sobre el Ecuador. Entonces, ¿a quién hay que corromper? ¿A quién me va a hacer el paro? Fuerzas Armadas, policía, jueces,
políticos y a todo el sistema nacional. Entonces esa corrupción ya está mucho más arriba de las capacidades del Estado y tenemos que lucharla frontalmente. Tenemos que lucharlas frontalmente, porque si no, simplemente con los recursos que ellos tienen siguen minando. De ahí que hay que fortalecer la educación primero de todos los ciudadanos, no solamente militares, policías y jueces. Si hasta los señores jueces que se crearon anticorrupción, hay 2 o 3 que ya están en problemas. Por eso he hablado algún rato de jueces sin rostro. Pero hay que hacerlo. Hay que hacerlo para mejorar la Ya. educación, para que aquellos que van a ser jueces, van a ser militares, van a ser policías, tengan ya una formación. Yo hablo por las Fuerzas Armadas. En ese periodo de formación de 4 años para oficiales y 2 para el personal de tropa, se dan muchos más y se refuerzan principios y valores. Tiene que haber un buen sistema que llamamos en la vida militar de contrainteligencia, porque se acaba de capturar, como bien dices tú, a una persona en la ciudad de La Maná, que tiene cualquier cantidad de paredes de mármol, que tiene fotos de narcos según lo que dice la prensa, y de pronto con armas y con todo sale libre. La pregunta es, ¿ese juez está cohimado, está con miedo, está extorsionado, es parte o qué sucede? Entonces tenemos que fortalecer un sistema anticorrupción, que no es la Contraloría, desde mi punto de vista, porque la Contraloría después de que ha pasado un hecho viene, dice, a ver si estos papeles, aquí ha habido peculado, aquí ha habido corrupción, pero ya pasó. Y eso no nos sirve, tiene que ser antes. Por eso el ingreso a las unidades, a las universidades, inclusive para abogados, a los médicos, para que no se nos mueran los neonatos. O sea, tiene que haber una Ya. revolución de esta generación para evitar que las cosas pequeñitas que no parecen que son corrupción, sí lo son. Porque se nos mueran no sé cuántos neonatos porque hay un virus. ¿Qué hice? Yo debería decir, yo hice para que el virus no esté en este hospital esto y este otro. Y si ya nos pasó, me queda la conciencia de que ya lo hice. Pero no, simplemente se murieron porque hay un virus y no ha pasado nada. No puede ser así, Patricia. Ya, bueno, aunque aquí yo tengo mis dudas. Lo que usted dice es cierto, pero yo creo que sí es importante que quede el rastro de lo que pasó, porque miren este momento, todo lo que pasó en el Correato estuvo tan bien planificado que son pocos los rastros, pues, para que nos devuelvan los 70.000 millones de dólares que desaparecieron y quién sabe más en esa época. Pero te corto un minuto ahí nomás, Patricia. Ujú. Muy bien. Ahí estamos implementando todo el sistema de la Contraloría. Ya han pasado casi 10 años y no tenemos devuelto nada. Pero sin Nada. embargo, la corrupción que está pasando hoy día, que pasó en el gobierno anterior y que pasó en el gobierno anterior, sigue rampante. Entonces, ¿cómo prevenimos? Porque aquí, en tanto en seguridad, cuanto en corrupción, cuanto en salud, todo, hay que buscar la prevención, que no suceda. Porque si ya sucede, ya pues ya sucedió, qué pena, ya, yo No, digo, por no, ejemplo, sí hay ganancia, pienso yo. Sabe que si ya sucedió, aparte del qué pena y que no podamos recuperar, que es una desgracia que no podamos recuperar, así sí hay es. ganancia. ¿Sabe cuál es la ganancia? Yo creo que a esos políticos, a esos funcionarios que se les comprueba, por lo menos los tendremos alejados pues de las papeletas electorales. Esa es la ganancia, que por corruptos, como le deben en este momento, si no lo tuviésemos tenido, o sea, mire, el señor expresidente Rafael Correa es prófugo. Y entonces, si él quiere volver a ser candidato, tiene que primero pagar su cuenta con la Sí, justicia. no digo que no, Eso es una Patricia. ganancia. No digo que no, sí, sí, es importante la Contraloría, pero ¿y qué estamos haciendo en la prevención? Antes, porque Contraloría es Correcto. antes, lo que está pasando en los hospitales, antes, lo que está pasando en el SNAI, antes, lo que pasa en las aduanas, antes, o sea, tenemos que buscar una forma de prevenir. Yo no digo que no, por eso digo que el sistema de seguridad y de desarrollo del país es un engranaje, que es antes, que es durante y que es después. Todo tiene que ir concomitante y fundamentalmente lo que tú acabas de decir, Patricia, con respeto, disculpa, termino con esto. ¿Cuáles son las causas coyunturales y estructurales de todo lo que nos pasa? Al Sí. interior del país. Y al exterior del país, ¿cuáles son las coyunturales y estructurales? Si es una amenaza el narcotráfico y nosotros no producimos coca, no tenemos hojas de coca, y nos pasan de un país, entonces hay que ir también a Colombia y hay que buscar cómo el del Perú no vienen las armas, y de Chile no vienen los explosivos, y de Colombia no viene la droga, porque si no tenemos la capacidad de solucionar esos problemas también internacional, que hay que buscar la forma, porque tampoco el presidente puede ir a Colombia y decir, a partir de ahora no se siembra coca, pero hay que buscar los mecanismos para ir preveniendo
que no haya producción de coca en Colombia para que no nos afecte a nosotros. Hay muchísimas cosas que hacer. General, yo sé que lo tengo secuestrado en su tiempo aquí yo, pero permítame dos preguntitas. Mire, una de las cosas que yo le decía de la Contraloría es que, por ejemplo, tal vez lo único que a mí, de lo que ha hecho la Corte Constitucional, podría estar de acuerdo es en la parte del artículo de los gastos reservados. Que todo esto luego sea incinerado, que no quede pruebas, que no quede, que nadie, que no le puedan compartir información a nadie. Me parece terrible sabiendo los niveles de corrupción que hay, porque como usted bien dice, hay que prevenir, sí, pero si ya no se pudo, porque podemos prevenir de aquí en más, pero no podemos prevenir de lo que pasó ayer, no podemos prevenir. Entonces, esto de aquí deja sin ninguna prueba todo lo que haya podido ocurrir. Y esto sí me parece, o sea, no entiendo. Si queremos una sociedad justa y que sancione al corrupto, no entiendo por qué se pone este artículo. Ahí sí que... Patricia, en el adagio popular se dice, echa la ley, echa la trampa. Porque hay inclusive muchas leyes, como al parecer la Constitución del 2008 fue hecha la trampa para volvernos un país en anarquía que estamos viviendo hoy, un país desinstitucionalizado, un país que no tiene un norte, desde mi punto de vista, con el respeto de quienes nos escuchan. Posiblemente esa Constitución se hizo con ese fin. Por eso es que a veces hay que analizar las leyes detenidamente para ver qué es lo que se quiere. Lo más importante de una ley es todo ese prefacio que se pone, porque es ahí el por qué lo hago y para qué lo hago. Entonces está ahí. Y después están los considerandos que dice qué. Y después vienen los artículos. Muchas veces leemos solamente los artículos, pero no sabemos de dónde viene y por qué proviene. Entonces es importante saber qué es lo que queremos con cada una de esas leyes. ¿Qué es lo que queremos con cada una de las acciones que tomamos? ¿Por qué lo hago y para qué lo hago? Y ahí nace la expectativa del pueblo ecuatoriano, decir, bueno, ¿y qué queremos? Hoy tenemos posiblemente una consulta popular en diciembre, Patricia, o en mayo, no sé cuándo serán los tiempos. Y nos ponen la pregunta, pero ahí viene mi responsabilidad social, por eso decía la fuerza de la opinión pública, para leer los anexos. En el anexo me van a decir, verá, señor, por esta razón que se está pasando, yo estoy preguntando esto. Y lo que vamos a hacer, si usted me dice sí o no, es esto. Entonces, con ese conocimiento de causa que se llama cultura democrática, que debería también haber una cultura de seguridad, yo puedo decidir en forma consciente y participar, no en el celular. En el celular que a veces me llega una noticia falsa y la paso rápidamente sabiendo que va a causar mucho daño posiblemente y porque tengo un mormo entre eso, porque yo quiero tener la primicia y la noticia, y no es así. Tenemos que ser ciudadanos ecuatorianos, patriotas, con lo que hablaba yo de principios, de valores, de lógica, de ética, para poder mi voto consciente, para que después de algún tiempo yo no esté en contra de lo que está pasando. Todo suma, Patricia, todo suma, todo hay que, en esta indefensión que nos dejaron el socialismo del siglo XXI, que parece que ya inclusive Bolivia está reaccionando, ¿cierto? Ajá. Tenemos que volver a reestructurar el Estado. ¿Y qué es lo principalmente que hay que formar aquí, Patricia, para que todo esto no nos pase? La Al ser, Constitución. no, al ser humano. Ah, ¿Por qué bueno, al es ser, verdad. ¿por qué al ser humano, Pero Patricia, tiene con que ir de la mano. educación? Para El que ser después, humano es lo cuando primero, tenga sí, que siempre votar será. por esa constitución, vote con conciencia, para que después yo mismo hágale mea culpa. Yo voté por esa constitución, yo no leí las preguntas de la consulta, yo conozco que ¿por qué se capturan muchos de estos delincuentes? El otro día me decían de este caso de la Maná. Todo el mundo sabía que ahí había una narcovivienda. A ver, digo, explíqueme bonito. Si todo el mundo sabía, en la sociedad, en el barrio, en la urbanización, en el pueblo, todo el mundo sabía. ¿Por qué nadie lo denunció? Porque somos parte, porque tenemos miedo, porque no hay garantías de que si yo lo denuncio. ¿Por qué? Entonces, también tenemos que poner nuestro aporte. Si queremos tener un mejor Ecuador, las cosas que hace el presidente tienen que ser sumadas por el legislativo, con las leyes, tienen que ser sumadas por el sistema judicial, con los jueces que no sean corruptos, tiene que ser sumado por el ciudadano de a pie que dice yo voy a hacer esta parte, que yo denuncio, que no me dejo estafar, que no me dejo extorsionar. Esto es un conjunto, por eso se llama concepto de seguridad integral. A todos los problemas, atacar a todas sus causas y todos tenemos que participar. Así debería conformarse desde mi punto de vista el sistema de seguridad pública del Estado. Participemos todos.
con los cuidados del caso, pero tiene que haber un General, liderazgo que cambie muchas de las cosas que están pasando. le prometo que esta sí es la última pregunta, general. Le prometo. Y No es se que, preocupe, a las órdenes, a las gracias. órdenes. Y es que quiero saber es su opinión. Usted es un general de las Fuerzas Armadas, del Ejército. Entonces quiero saber su opinión sobre la primera pregunta de las bases militares. Porque en primera instancia, por ejemplo, a mí me parecía positiva la presencia militar de Estados Unidos en Manta cuando no existía, pero no era una base militar, no, era la presencia de los militares en una base ecuatoriana. Ahora, la pregunta dice de bases militares de otros países. No estamos hablando de Estados Unidos o de Israel, estamos hablando de otros países. Esa es mi primera preocupación porque yo pienso que ningún gobierno es eterno y quién sabe, por cosas de la vida, Dios no quiera que en algún momento volvamos a caer en una situación como la que vivimos a principios de este siglo, o sea, con el tema del socialismo del siglo XXI, que ha sido nefasto en todos los países donde he estado. Y entonces, esa es la primera de otros países. Y luego dice para objetivos militares. No habla solamente de objetivos de seguridad, habla de objetivos militares. Y si nosotros tenemos aquí, por ejemplo, una base de Estados Unidos, ahorita Estados Unidos está en una situación tensa con Venezuela. Y entonces nosotros, si tuviésemos aquí puesto una base, nosotros entraríamos, o Estados Unidos podría utilizar esa base como objetivo militar para un conflicto que no es nuestro, que si bien puede ser que nos convenga también, por supuesto, pero no es nuestro y resultamos siendo muy vulnerables. Entonces, ¿qué lectura le da usted a esta pregunta que me parece como muy amplia, muy amplia? Patricia, por eso es importante leer los anexos, veamos qué nos dicen los anexos, pero lo que hay que recordar en el Ecuador es que tenemos tres amenazas y desde mi punto de vista estas amenazas tienen una estructura supranacional. Están los países productores, Colombia, Perú Ujú. y Bolivia son corresponsables de lo que nos pasa. Ahí hay coca. Los países consumidores son corresponsables de lo que nos pasa, porque si ellos consumen, tiene que haber alguien que produzca. ¿Y quién está en la mitad? En la mitad están los carteles de la droga, que como decía, es una superestructura internacional que no va a dejar de producir su negocio porque nosotros nos ponemos bravos. Entonces, a problemas internacionales hay que buscar soluciones internacionales. La Conferencia de Seguridad Hemisférica del año 2003 en México, 2003, estaban hablando de que ya no hay un ataque de un país de otro continente para que nos defendamos colectivamente en América, como pasó en Argentina en el año 82, sino que ahora la seguridad es cooperativa, que las amenazas, los riesgos, las preocupaciones de seguridad son multidimensionales, son híbridas, que aparecen de todo tipo. Y por lo tanto, lo que se declaró ahí es que tenemos que cooperar entre todos para que un país que tenga un problema de seguridad, entre todos cooperemos y lo solucionemos. Eso es lo que se busca en el Ecuador, la cooperación internacional. Y como decía, en este caso, el único país que nos ayuda, que es los Estados Unidos, porque a ellos les conviene. Les conviene detener la coca antes de que salga del Ecuador Así para que es. no llegue a las calles de ellos. Entonces, es su bien. Y en relaciones internacionales, ¿qué es lo que se dice, Patricia? Es ganar, ganar. Y nuestra Constitución, artículo 417, no estoy mal, dice que cualquier convenio internacional tiene que primar el beneficio y lo que queremos los ecuatorianos. Entonces, vamos a la consulta, ya está planteada, la consulta está aprobada de lo que yo tengo entendido, y posiblemente los ecuatorianos deberíamos decir que sí. Pero esto no quiere decir que mañana va a venir Rusia, China y todo lo que pasaba inclusive con Erdogan, si ustedes recordarán, con el socialismo siglo XXI, sino que habrá un convenio. La base, la utilización de parte de la base de Manta en el año 99, para mí creo que es un beneficio que le sucedió al Ecuador, porque teníamos un avión o había unos aviones que venían a ayudarnos a hacer la exploración terrestre y aeromarítima, que no lo tenemos nosotros, para obtener información. ¿Qué les permitíamos hacer a ellos? A ellos aterrizar, cambiar de tripulaciones, alimentarse, cambiar información, embarcar uno de los militares de la Fuerza Aérea nuestra en ese avión. Eso fue beneficioso para nosotros, pero eso fue producto de un convenio analizado en el 97, 98 y que comenzó a funcionar en el 99. Entonces, no es que porque mañana vayamos a decir sí, que vengan las bases militares, a más de que la Constitución, Patricia, no permite que alguien me dé peleando mi guerra. Tú me preguntaste y está muy bien, te felicito. Yo soy general,
porque dice soldado un día, soldado toda la vida. Me moriré de general, de patriota, queriendo utilizar mi uniforme para defender a mi pueblo y a mi patria. Pero yo no creo que un ecuatoriano de Fuerzas Armadas o policía diga que venga otras Fuerzas Armadas a darme peleando mi guerra. Eso no lo permite ni la Constitución, ni creo que sea un deseo. Pero no por eso está por demás que venga el apoyo internacional. Un avión de esos que aterrizaba en 99 cuesta cerca de 300 millones de dólares. Necesitamos 2 o 3. ¿Tenemos $1.000 millones para eso? No tenemos. Si alguien nos quiere venir a ayudar, qué bueno. Pero como digo, si se aprueba la pregunta, que creo que debe ser sí, habrá que haber un convenio. ¿Qué les vamos a permitir hacer? ¿En dónde Exacto. les vamos a poner? ¿Qué ellos nos van a dar que sea de beneficio al Ecuador? Porque de paso no es que el convenio se lo firma así nomás, sino que tendrá que algún rato, si es que pasa, que no puede haber una alianza, también prohíbe la Constitución, una alianza militar, tiene que pasar también por la Corte Constitucional y por la Asamblea. Hoy tenemos ya convenios firmados, Patricia, un convenio de interdicción marítima que permite que tengamos el apoyo de los guardacostas de los Estados Unidos. Un convenio de interdicción aérea que permite que también las aeronaves que salen del Centroamérica o del sur de la Florida conozcamos con tiempo que van a entrar al espacio aéreo ecuatoriano para que los podamos detectar y obligar a bajar. Tenemos un convenio de estatus de fuerza. O sea, hay que hacer, como se dice en relaciones internacionales, del ganar-ganar. Estos firmados en el 2023 tienen que seguirse mejorando para hacer, como decía yo, todo este sistema. Me parece importante, siempre quedará la duda, Patricia, pero yo creo que si no hay el apoyo internacional, en la indefensión que nos dejaron, en la salida del COVID que nos dejó pobres, en todo el problema político que tenemos, en la constitución que nos va, en la corrupción, a problema internacional tenemos que buscar apoyo internacional. Y si nos quiere ayudar, por ejemplo, Italia, que dice que se conoce mucho sobre manejo de lavado de dinero de las mafias y que ellos lo han Ujú. podido minimizar, que vengan. Aquí estuvo la Comunidad Europea en el año 2022-23 para ayudarnos a mejorar el SNAI. Que vengan. Eso no solamente es que nos van a, como digo, no van a darnos peleando la guerra, pero sí transferencia de tecnología, medios, información. En esta guerra híbrida es importantísimo la ley de inteligencia. ¿Por qué? Porque no podemos tener a militares y policías gastando recursos con los ojos a ciegas. Inteligencia tiene que fortalecer. Si bien lo dices tú, tienes recelo por esos gastos reservados, pero eh, echa la ley, como decía, echa la trampa. Tenemos que confiar en las autoridades que ponemos. Por eso votamos por ellos. Pero si tenemos personas corruptas, tenemos personas que no tienen principios y valores, que no tienen ética, que no han conseguido filosofía, la mejor ley que pongamos, sea que sea, pero la mejor estructura va a ser violada. Por eso algún rato decía Patricia que para este 3% del IVA debería haber una veeduría ciudadana que diga, a ver, de los 3% del IVA para seguridad que ya tiene más de un año, se han recaudado tanto, se ha empleado en esto, se ha empleado en esto, se ha empleado este otro. Tiene que haber transparencia, pero en otras cosas tiene que haber la reserva del caso para que podamos tener los éxitos que queremos lograr y pacificar al Ecuador, Patricia. General, lo que más me ha gustado de este diálogo, que tengo 10.000 preguntas más para hacerle, pero ya le prometí que esa era la última, pero lo que más me ha gustado de este diálogo es rescatar dentro de, además de todo el análisis político o legal, es priorizar el tema del ser humano. Hablar de cosas que no se hablan, como la necesidad de que parte de la formación de ese ser humano sea en lógica y ética, sea en cívica. Yo recuerdo de niña había una materia que se llamaba lugar natal, y ahora es triste ver cómo a los jóvenes, o sea, no conocen ni el centro de la ciudad. No, viven en ciudadelas cerradas y no conocen ni el centro de la ciudad. Y yo me acuerdo, y si no conocen, ¿cómo van a amar? No, yo recuerdo que nos enseñaban en el lugar natal las principales calles, por qué se llamaban así. O sea, era un poquito la historia geográfica de donde uno vivía. Y entonces, si no hay nada de eso, el ser humano se cría sin raíces, desamorado, sin identidad. No, qué bueno que es que dentro de todo este análisis de los grandes temas, hablar de estas herramientas que quedaron pisoteadas en el camino y que son tan importantes de reivindicar ahora. General, siempre un placer conversar con usted. Patricia, muchas gracias. Sí, efectivamente, tenemos que volver a ser solidarios. Ese tejido social que tanto Sí. nos ha dejado divididos, inclusive hoy nos está dividiendo con esto de la Corte Constitucional.
tenemos que avanzar mucho más. Solamente juntos, como pasó en enero de 1995, logramos la indiscutible victoria militar en el Alto Cenepa. Si no nos unimos y dejamos las banderías políticas, es imposible que podamos tener un futuro propio. Y pongo con ejemplo, esto rápidamente lo termino, Patricia, en una ciudad, un pequeño ciudad aquí cerca de donde yo vivo, en una puerta había la propaganda de un partido político para la segunda vuelta y en la otra puerta a 3 metros de distancia del otro partido político. Yo pensaba que si las personas se encuentran a la salida de mañana que van a trabajar, se veían con odio, porque yo soy de la izquierda o yo soy de la derecha o de arriba, de abajo. Absurdo. Bueno, ya pasó las elecciones, ya ganó el que quisimos que gane. Esperemos que le vaya bien, porque tenemos que pensar que le vaya bien para que nos vaya bien a todos. Sí Pero es. pasé hace una semana o 2 por ahí y siguen las 2 propagandas. ¿Será que tenemos que buscar la forma en que dejemos esas ideologías que puede volverse fanatismo para volver a tener la solidaridad y saber que vivimos en la misma calle, que la misma agua, la misma luz, el mismo teléfono, los mismos problemas de seguridad nos afecta a los dos, sea de izquierda o de derecha? Si no nos unimos, no tenemos futuro. Muchísimas gracias, Patricia. Un buen día.